la sumatoria de dos factores importantes. Pues lo primero corresponde a los ingresos de esas actividades ordinarias de las empresas, y lo segundo, lo que corresponde a la participación que tengan en las ganancias de sociedades subordinadas o negocios conjuntos que, pues digamos, tienen relación con la operación principal de la sociedad y son contabilizadas bajo el método de participación. ¿Qué estados financieros hemos utilizado acá? Es muy importante tener en cuenta que la superintendencia utiliza estados financieros individuales, no utiliza estados financieros consolidados. Y en relación con el proceso que se adelanta con la información, es muy importante tener en cuenta que nosotros acá tomamos la información tal cual como es entregada a los supervisores, tanto a la superintendencia de sociedades como a los demás supervisores. Acá no hay un proceso, digamos, de validación o de confirmación de esa información con terceros, se parte, digamos, de esa entidad que entregan los supervisados a cada una de sus vigiladas. Tal vez acá lo único que hay una validación es precisamente de la unidad monetaria, y pues la información que les entregamos está reflejada en miles de pesos. Acá simplemente precisar dos cosas adicionales. Van a encontrar ustedes en el informe que tomamos la información del año 2019 y vamos con información en algunos casos comparativa hasta el año 2015. En relación con esa información del año 2015, 2016, 2017 y 2018, estamos tomando la información precisamente que hemos tenido de informes de años anteriores sin hacer reexpresiones, sin incluir retransmisiones que hayan podido realizar, digamos, de manera posterior a la generación de ese informe por parte de las sociedades. Y en relación con la información que les vamos a entregar a ustedes el día de hoy, estamos incluyendo pues la información financiera de las 1000 empresas con la información del año 2019 comparada, digamos, cómo esta información estaba en el año 2018, acá sí metodológicamente incluyendo pues las retransmisiones o ajustes que ellos hayan realizado a la información. Entonces, doctor Líbano, ese es el panorama de la información que tenemos en este momento, de la metodología que hemos utilizado, y pues ya, digamos, en este momento continuaría la presentación del informe. Muchas gracias. ¿Aló, doctor Ricardo? Sí. Se le fue la onda un momento. No, muy importante su presentación respecto a la metodología. Creo que es importante tenerla clara y también decir que en la medida en la cual se retrasa la entrega de la información o de la entrega de este informe, más información podemos ir capturando. Luego es más comprensiva la información de este año que la del año pasado, dada cuenta que tuvimos más tiempo para poder tomar esa información y procesarla. Eso es muy importante mencionarlo. Otra cosa que es muy importante mencionar es lo que usted estaba diciendo, que es el trabajo incansable de la superintendencia de tener información financiera de calidad. En la medida que las sociedades tengan una buena contabilidad y esa contabilidad se traduzca en una información financiera de calidad, bien establecida, bien realizada, eso va a ayudar a tomar decisiones empresariales y de negocio, y también sirve como información para todos los usuarios. E igualmente para el tema muy importante en este momento, que es la política pública, que se debe focalizar en ciertos sectores. Por eso estamos pues también informando, creo que ya varios de ustedes conocen esto, y es que estamos solicitando también información financiera a 30 de junio. Hemos trabajado fuertemente con las otras superintendencias para hacer esto una realidad. No va a ser la información full, completa, como se presenta anualmente, sino va a ser básicamente una toma de información financiera sin que esa información esté dictaminada. Simplemente es información que van a remitir las entidades con la firma básicamente el representante legal y el contador, y eso nos va a ayudar a ver lo que ha pasado en este semestre, muy importante, y hacer los estudios pertinentes para poder focalizar de una manera más acertada, pertinente y oportuna toda la política pública. Esto pues se va a compartir con todas las autoridades, y ha sido pues un propósito de esta superintendencia contar con esa información, con el apoyo de todas las otras superintendencias y el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no nos cuenta, antes de empezar, doctor Molano, cómo va a ser esa solicitud de información a 30 de junio, que es de la mayor relevancia en este momento?
Sí, doctor Líbano. Acá, pues básicamente es enfatizar que nosotros somos muy conscientes del momento complejo que atraviesan las empresas y por eso lo que hemos querido generar es un formato, digamos, bastante sencillo, mucho más resumido de las cuentas principales, precisamente del estado de situación financiera y el estado de resultado. El estado de situación financiera que les estamos pidiendo a las compañías, lo que va a mirar comparativamente es 30 de junio del año 2020 con 31 de diciembre del año 2019, precisamente para ver comparativamente cuáles son los efectos que se han generado en el activo y en el pasivo del patrimonio de las compañías. Y el estado de resultado lo vamos a mirar de manera comparativa 30 de junio de 2020, 30 de junio del año 2019, precisamente para ver cómo están las diferencias en periodos iguales desde el punto de vista del comportamiento de los ingresos. Como lo dice el doctor Líbano, acá no se están pidiendo estados financieros ni dictaminados ni certificados, pues porque sabemos que eso sería una carga excesiva. Se quiere que sea un proceso mucho más sencillo y lo que le hemos pedido a las empresas es que nos transmitan esa información en el mes de agosto, pensando, digamos, en un lapso de tiempo que va del 18 de agosto al 31. Para eso la superintendencia les está remitiendo un oficio, digamos, a estas compañías que ya nos remitieron información a 31 de diciembre del año 2019 y pues obviamente va a ofrecer un acompañamiento muy cercano para que ese proceso lo puedan hacer de la manera más rápida y eficiente posible, pues a través de canales virtuales, a través de comunicación telefónica, es el objeto de recibir esta información. En eso, digamos, somos claros y le agradecemos mucho a las empresas el trabajo que hicieron mandando la información de 2019. Queremos que este trabajo de 2020 sea algo bastante sencillo, que no les genere complicación y ya inclusive, digamos, desde esta semana la superintendencia ha habilitado los canales para que ellos puedan transmitir la información sin ningún tipo de inconveniente. Este mismo proceso, como lo decía el doctor Líbano, también se está coordinando con otras superintendencias. Hay superintendencias, por ejemplo, que sí ya tienen esa solicitud de información periódica, entonces pues va a ser simplemente más fácil y ellos nos van a transmitir la información que reciben. Hay otros que van a tener que generar un proceso, digamos, parecido, pero sí el objetivo ha sido como muy de la mano, muy pedagógicamente y pues de manera fácil y sencilla, pues pedirle la colaboración a todas las compañías porque es información que va a ser muy útil para lo que uno tenga que analizar durante el segundo semestre. Acá les pedimos que piensen ustedes que la información financiera de 31 de diciembre del año 2020, el próximo año la vamos a estar recibiendo casi que en abril, mayo, entonces sería un periodo muy importante de tiempo sin información. Y pues bajo este escenario era muy importante pues para el supervisor y pues para el gobierno sin duda alguna tener esta información para poder generar pues análisis y pues obviamente poder actuar en la medida que sea pertinente desde el punto de vista del Estado. Aló, aló. Sí, doctor Líbano, ese sería Sí, ya, como el marco. había alguien con el micrófono prendido, tal vez le pedimos el favor de que apague los micrófonos. Bueno, entonces, ustedes ya vieron que tenemos las 1000 empresas más grandes. Esa información de dónde proviene. 826 de super sociedades, 112 de super salud, 35 de super financieras, son los emisores. Acuérdense que aquí no hay sector financiero, todo sector real. 16 de super servicios, 10 de supervigilancia y una de supertransporte. Y cuando uno consolida toda la información, lo que se empieza a ver es lo siguiente. El total de ingresos operacionales. Entonces, el total de ingresos operacionales fue de 754 billones de pesos. Y empezamos a partirlo en esas 1000 empresas, en porciones en la torta, y empieza uno a ver temas como, por ejemplo, el siguiente, las empresas más grandes en ingresos operacionales, de la 1 a la 50, tienen 316 billones de pesos en ingresos operacionales equivalentes al 42%. De la empresa 51 a la 1000, a la 100, perdón, son 83 billones de pesos, equivalente al 11%. De la 101 a la 500, 244 billones de pesos, equivalente a el 32%, y entre la empresa 501 y la 1000
son 111 billones de pesos, equivalente al 15%. Esta es la torta en la que se divide los ingresos operacionales en las 1000 empresas. Aquí tenemos las primeras 50 de la lista, solo por mencionar las primeras 5: Ecopetrol, Terpel, la refinería de Cartagena, Comunicación Celular y Almacenes Éxito. Esas son las primeras 5. Ya mirando la división o cómo está el estado de situación financiera y el estado de resultados, las principales cuentas, pues tenemos los siguientes. En cuanto a activo, tenemos una variación absoluta de 89 billones, es decir, el activo creció de 1.022 billones de pesos a 1.111 billones de pesos, una variación porcentual del 87%. En cuanto al pasivo, lo que podemos ver del pasivo es que también creció una variación de 50 billones de pesos, 10.6, al pasar de 471 billones de pesos a 521. Igualmente el patrimonio creció al pasar de 551 billones de pesos a 589, una variación absoluta de 38 y porcentual de 6.9%. En las cuentas de resultados, ustedes se pueden dar ahí las dos cuentas más importantes: ingresos operacionales. El año pasado teníamos 684 billones de pesos en ingresos operacionales, este año tenemos 754, tenemos una variación absoluta de 70, es decir, un crecimiento de 10.2%. La ganancia pérdida se mantiene igual, no hay un crecimiento, pero se mantiene igual en índices, en valores absolutos de 69 billones de pesos. Para verla gráficamente, aquí tenemos, fíjense ustedes, cómo vienen las tendencias de crecimiento en el activo, en el patrimonio y en el pasivo. Fíjense que el pasivo, que es la línea gris con el círculo rojo, en el año 15 teníamos un crecimiento del pasivo del 15.1%, y esto obviamente después de esa crisis del 15 empieza a bajar y se empieza a mantener en niveles estándar del 8% y crece un poquito en el 2019 al 13.4%. Pero igualmente también crece el activo se fortalece de las empresas, e igualmente también se fortalece el patrimonio de las empresas, que estaba en el año 15 en el menos 19.9%, 18 tenemos una caída al 0.3%, pero en el año 19 ese patrimonio se fortaleció un 12%. Esto quiere decir que llevamos 4 años de fortalecimiento de las empresas en su balance. Aquí tenemos el índice de solvencia, activo sobre pasivo, y el apalancamiento pasivo sobre patrimonio. La solvencia se mantiene en 2.1 veces y el apalancamiento en 0.9. Si miramos ahora ya este estado de situación financiera, lo miramos por años, y si vamos, por ejemplo, a la barra azul oscura, podemos ver cómo ha crecido ese activo a través de los años, desde el año 15, que estaba en 832, al año 19, que está en 1111. Igualmente pueden ver ustedes el crecimiento del patrimonio, que es la barra amarilla. Pasa de 442 billones de pesos en el año 15
a 589 billones de pesos en el año 19, en el año 18 estaba en 526. Estructuralmente representa el 53%, es que el patrimonio apalanca el 53% de los activos. Esta línea también es muy interesante. Esta línea, estas gráficas, lo que nos hace ver son los ingresos operacionales versus ahí está el crecimiento del PIB real, las ganancias o pérdidas, y ustedes pueden ver sobre todo en el tema de ingresos operacionales cómo hemos incrementado desde el año 16 esos ingresos operacionales, es decir, las compañías están vendiendo más y pues tienen una mayor fortaleza comercial y mostraban en ese momento también un consumo pues mayor obviamente porque están vendiendo más. En el tema del PIB real, doctor David, ¿por qué no nos explica cómo ha evolucionado ese PIB real desde el año 15, cómo se ha movido y cómo tiene relación eso con el performance, el desempeño de las empresas? Sí, superintendente. Bueno, utilizamos acá el crecimiento del PIB real, fundamentalmente porque lo que queremos... sí, utilizamos el crecimiento del PIB real, fundamentalmente porque lo que quisimos hacer fue mirar cómo es el comportamiento de la economía, tratando de aislar el efecto de la estructura de precios, es decir, tratando de controlar inflación. Como ustedes deben saber, pues el Producto Interno Bruto es la medición en valor de todos los bienes y servicios producidos de manera corriente en un periodo determinado. Entonces, lo que hacemos es tratar de utilizar una misma estructura de precios para hacer una comparación de cómo cambia la producción de bienes y servicios. Hay un comportamiento muy claro dentro de la economía colombiana, y es que en el 2015 sufrimos un choque externo debido a la contracción del mundo por la crisis europea y lo que venía al rezago de la crisis de los créditos subprime del 2008, perdón. Pero si ustedes se fijan, después de la contracción de la economía colombiana ha podido mantenerse bastante firme. Hemos crecido un poco más de lo que han crecido nuestros pares en Latinoamérica, y hemos tenido una muy buena evolución. Si ustedes se fijan, después del 2017, la economía ha tratado otra vez de volver a su crecimiento potencial. El gobierno ha estimado que el PIB potencial de la economía está entre 3,3 y 3,5. Entonces nosotros en 2019 tuvimos una muy buena reactivación y nos acercamos mucho hacia ese crecimiento del PIB potencial. Esto entonces, ¿cómo se explica desde la parte de las empresas? Pues eso va a tener una relación directa con el tema de los ingresos operativos. Entonces, entre más crezcan los ingresos operativos, pues lo que está diciendo es que las empresas están vendiendo cada vez más productos y servicios, y eso se está reflejando entonces en la senda de crecimiento del PIB real, tal como ustedes lo pueden ver en la comparación entre cómo va la tendencia de ingresos operativos y la tendencia del crecimiento del PIB real. Muchas gracias, doctor David. Es claro que en los últimos 5 años, el año 15 fue un año malo, y en el año 16 en adelante, 16, 17, 18, 19, empezamos con una del crece PIB y de la mano pues de la reactivación de las empresas y del crecimiento de las ventas y de sus razones financieras, sus índices de rentabilidad empezaron a mejorar. Esos van de la mano y afortunadamente pues esos 4 años fueron unos años muy importantes de fortalecimiento de las empresas, lo cual es una buena noticia, y es la primera conclusión del informe que con corte a 31 de diciembre
del año 19, veníamos con un fortalecimiento y crecimiento de las empresas constante en los últimos 4 años. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la gráfica de los ingresos operacionales, ganancia-pérdida versus el PIB nominal. Si ven la barra azul de la izquierda, en el 15 estamos en 514 billones de pesos y esos ingresos operacionales van creciendo hasta el año 19, donde tenemos 754 billones de pesos. La barra gris de la derecha, que empieza en el año 15 en 805 billones de pesos, son las ganancias, parece que aquí está, ingresos operacionales. Es el PIB nominal. Es el PIB nominal, no en temas porcentuales, sino en valores brutos. Esos valores ustedes lo pueden ver, cómo ese PIB nominal va creciendo, está en valores brutos, no es un tema porcentual, sino en valores brutos, y eso empieza en el año 15 en 805 billones de pesos, y va creciendo hasta el año 19 a 1.062 billones de pesos. Esto es en cifras corrientes. La de la mitad es la ganancia o pérdida de las empresas, y fíjense ustedes que el año 15 fue un año muy malo, con 10 billones de pesos, pero ya empezamos en el año 16, 17, 18, y sobre todo 18 y 19, donde se estabiliza a razones o valores absolutos brutos de 69. 16, pues vemos una recuperación importante sobre la cifra del año 15. Esta gráfica que sigue es ya el tema de rentabilidad con temas tan importantes como el ROA y el ROE, el retorno de los activos y el retorno del patrimonio del equity. La línea verde de arriba, que es el retorno del patrimonio, ustedes la pueden ver con una tendencia creciente desde el año 15 siendo el malo, año 18 siendo el mejor, y año 19 pues estabilizándose en el 11.7% de retorno. Lo mismo pueden ver ustedes en la línea de abajo, que es el retorno de los activos. También empieza abajo en el año 15, y en el año 16, 17, 18 pues empieza a crecer con una ligera disminución del año 18 a 19. El margen neto, ganancia o pérdida sobre ingresos operacionales, también tiene unas mejorías importantes, sobre todo el año 15 al 16, y ya se estabiliza del año 16 a 17, llegando a un pico máximo en el 18 de 10.1% y 9.1% en el año 19. Esto es lo que significa, y volvemos a insistir, hay unos 4 años de buen desempeño económico de las empresas que hace que se hayan pues fortalecido. Aquí tenemos el tema de las deudas, o de las que reportan pérdidas, perdón, año a año. Entonces, por ejemplo, en el año 15 teníamos de esas 1.000 empresas, 211 reportaban pérdidas, y esas pérdidas eran por 23.8 billones de pesos. Empieza a bajar ese índice y esa cantidad de empresas que reportan pérdidas. Vemos que en el año 18, por ejemplo, eran 193 que reportaban pérdidas por 7.2 billones, pero en el año 19 bajan la cantidad de empresas que están reportando pérdidas de 193 a 172. Están reportando mayores pérdidas, y esto tiene una explicación. Estamos haciendo el análisis de esto ayer, y tiene una explicación de sectores puntuales
específicamente el carbonero, yo quisiera que el doctor David les contara a ustedes específicamente por qué hubo este crecimiento de 7.2 billones en pérdidas, de 7.2 billones a 12.1 billones, siendo que además se redujeron el número de empresas. Entonces, pues sí hay un crecimiento de lo que dicen que se reportaron como pérdidas, pero hay menos empresas que reportaron pérdidas. Sí, claro, superintendente. Esos 12.1 billones de pesos de pérdidas que se incrementó del año 2018 a 2019, tal como ustedes lo pueden ver, se explican fundamentalmente por dos grandes sectores. Es el sector servicios con 5.5 billones y el sector minero con 3.7 billones. Esos dos sectores explican alrededor del 75% de todas las pérdidas que se reportaron para 2019. Aquí lo que tenemos que entender es que fundamentalmente las empresas de minería son, sobre todo las específicas de carbón, son las que están explicando más esta caída. Son alrededor de 5 empresas las que se vieron más afectadas, son las que explican alrededor del 92% de estos 3.7 billones. Y se debe fundamentalmente porque en el 2019 pasó algo muy particular, y es que desde comienzos de años el precio del carbón tuvo un choque, el precio internacional, y se redujo de manera muy, muy significativa, lo que significó realmente una externalidad negativa para la economía colombiana, porque de manera inicial todas las exportaciones se redujeron y después se tradujo en un efecto del mercado nacional en donde también la producción nacional de carbón se redujo. Y ese es lo que está explicando realmente el incremento de esas pérdidas. Eso es, superintendente. Muchísimas gracias, doctor David. Ahora miramos ya el mapa de Colombia, de dónde están ubicadas estas 1000 empresas. Entonces, aquí está por colores. El 53.5% de las 500 están en la región de Bogotá, Cundinamarca. Después sigue la región de Antioquia, el departamento de Antioquia, que tiene 18.1% de las empresas, 181. Después la costa pacífica, que tiene 124 empresas, es decir, el 12.4%. La costa atlántica 90, o sea, el 9%. Centro Oriente, que es la región de los Santanderes más Boyacá, tiene 32 empresas, que eso es el 3.2%. Después está el eje cafetero con 28 empresas equivalentes al 2.8%, y los otros están en las otras regiones, que son 10 empresas. Aquí lo que hay que decir es que estos son las sedes, son los domicilios, pero pues obviamente muchas de estas empresas tienen operación nacional, pero pues esto se pone consolidado es en la región pues del domicilio principal. Estas gráficas muestran esas 1000 empresas, cómo están en los diferentes sectores y qué porcentaje de ese sector está o tiene esas 1000 empresas. Por ejemplo, manufactura son 299 empresas, equivalentes al 30% aproximadamente. Comercio son 287, servicios son 283, construcción 54, el sector minero y de hidrocarburos 54 y agropecuario 23. Ahora miremos este mismo mapa, pero ya por los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales, pues ya dijimos que eran 754 billones. Y miremos cómo cambia, ya no el número de empresas, sino la procedencia del ingreso operacional y la participación en el país. Entonces, tenemos para Bogotá, Cundinamarca, el 63.4% de los ingresos operacionales. Fíjense que el número de empresas
es 53.5%, pero para ingresos operacionales 23.4%. De manera similar, pues hay que ver la diferencia, por ejemplo, en Antioquia, que es 18% de las empresas, pero los ingresos operacionales son el 15.1%. Igualmente, para la costa atlántica, pues es el 10.1% de los ingresos operacionales, costa pacífica 8.4%, eje cafetero 1.5% y centro oriente 1.4%, y los otros regiones del país 2.3 billones de pesos, equivalentes al 0.3%. Esta gráfica ya nos habla de cómo se divide esos ingresos operacionales por sector en billones de pesos, y podemos ver que los servicios tienen 221 billones de pesos, equivalentes al 29.3%, comercio 209 billones, equivalente a 27.7%, manufactura 176, equivalente al 24.4%, el sector minero y de hidrocarburos 120 billones, equivalente al 16% aproximadamente, construcción 20 billones, equivalente al 2.7% de sus ingresos operacionales, y el agropecuario 8 billones de pesos, equivalente al 1.1% de esos ingresos operacionales. Ahí pueden ver en verde en la gráfica cómo creció respecto al año pasado esos sectores. Aquí tenemos el estado de situación financiera ya por sector. Aquí es importante, tal vez si de pronto me vuelvo a la gráfica anterior, aquí no, las discusiones que teníamos internamente respecto a la importancia del sector servicios y el valor agregado y todo lo que significa tener una economía con servicios. Aquí no está el sector financiero, pero estamos hablando más o menos de un 30% de los servicios. Esto debería crecer en la medida que crezca la economía y que se vuelva una economía de servicios. Tal vez para comentar acá la importancia del sector de servicios para la en el tránsito de una economía en vías de desarrollo y ya una economía desarrollada, cómo beneficia a la economía este sector servicios. ¿David? Qué bueno, superintendente, es que se le entrecortó un poquito, pero sí, le entendí. Lo que hablamos hace unos días de qué tan importante es este crecimiento del sector servicios. Aquí no está, por supuesto, el sector financiero, pero lo que representa para el bienestar y para el crecimiento económico y para los empleos de calidad del sector servicios en una economía desarrollada versus una economía en vías de desarrollo, y cómo el tránsito tiene que ser hacia el sector servicios, ¿no? Sí, lo que discutíamos en días pasados, para contarles a todos los presentes, es que las economías industrializadas y pues, desarrolladas lo que han hecho es migrar sus sectores a un sector de servicios, que es un sector mucho más dinámico, que tiene mucho más valor agregado, fundamentalmente por el tema de capital humano que utiliza. Si ustedes se fijan, la gran mayoría de países industrializados lo que han hecho es tercerizar sus cadenas productivas, y se han inmerso mejor en algo que se llama cadenas globales de valor. Y al final, entonces, el sector servicios es el que termina pesando mucho más en el Producto Interno Bruto de estas economías, fundamentalmente porque tiene unas relaciones y unas dinámicas de producción mucho más establecidas, mucho más eficientes. Creemos, y eran parte de nuestras discusiones internas, que el sector servicios comience a liderar el tema de las 1000 empresas es un muy buen indicador, porque fundamentalmente está generando un cambio
o muestra el cambio de la economía colombiana hacia un sector mucho más dinámico y que tiene una mejor utilización de los factores de producción, fundamentalmente el de capital humano. Muchas gracias, doctor David. Importante esa mención. Aquí vemos entonces el dinamismo. Entonces vemos cómo en el estado de situación financiera, ¿qué representa ese sector servicios en cuanto ya el activo, ¿no? Esto es el tema de balance. Si vemos de servicios, pues 475 billones de pesos con un patrimonio de 266 y seguido por el sector tal vez el de manufactura, que tiene un activo de 229 billones de pesos, un patrimonio de 129 billones de pesos. Después está el minero y de hidrocarburos, con un activo de 202 billones de pesos, un patrimonio de 103 billones de pesos. Y vamos al tercer sector, al cuarto sector más grande, que es el sector comercio. Vemos que tiene un activo de 152 billones de pesos versus un patrimonio de 68 billones de pesos y un pasivo de 85 billones de pesos. Pasamos a otra gráfica que lo que hace es tomar este estado de situación financiera, este balance, y ponerlo en regiones. Entonces tenemos la región más grande, que es Bogotá, Cundinamarca, con un activo de 645 billones de pesos, patrimonio de 348 billones de pesos. Después viene Antioquia, con un activo de 266 billones de pesos y un patrimonio de 158. Seguido de la costa atlántica, donde tenemos un activo de 114 billones de pesos y un patrimonio de 47. Y aquí está en el informe dividido exactamente cómo está cada una de las regiones. Si pasamos ya a lo que es el índice de los índices de rentabilidad, el ROA, el ROE, ese margen neto, nos encontramos con lo siguiente. Bogotá, Cundinamarca, pues tiene ese ROE y ese ROA más altos, igual el margen neto. Después sigue Antioquia en la parte, por ejemplo, del margen neto, no así la parte de el ROE, que lo tiene más alto la región de Centro Oriente, pero tiene también más alto y la costa pacífica, que tiene más alto el ROE, que es 10.8. Tenemos una cosa, sin embargo, es como esos indicadores de rentabilidad que se más o menos bien, sobre todo en las regiones de Antioquia y de Bogotá, de Centro Oriente, de Costa Pacífica, pero vemos unos índices de rentabilidad negativos en esta región, en la costa atlántica, que también se explican por lo que había dicho el doctor David. Tal vez profundizar acá, doctor David, respecto a por qué entonces estos índices, creo que ya lo dijo y está claro en el tema, pero por qué estos índices de rentabilidad no son buenos y son negativos en la costa atlántica. Bueno, como lo habíamos planteado hace unas diapositivas atrás, fundamentalmente se debe por la contracción del sector minero y de estas empresas dedicadas a la extracción de carbón en la costa atlántica. También se debe por el sector servicios. Hay una empresa en particular que, pues es Avianca, también tuvo un choque muy fuerte para 2019, que está radicada justo en la costa atlántica, y entonces esta combinación entre el sector servicios y el sector minero pues afectó mucho la costa atlántica, y es por eso que sus indicadores de rentabilidad pues presentan una variación negativa. Muchas gracias, doctor David. Aquí lo tenemos por
por sector. Lo tenemos dividido por sector, esos índices de rentabilidad. Tal vez hablemos de cada uno de los indicadores, empecemos por el ROE. El ROE más alto pues lo tiene el sector de minero y de los hidrocarburos, es el 15.8, seguido tal vez del servicios, que es el 13%, construcción 11.7%, después el comercio 8.6% y agropecuario 6.1%. Si vamos a ver el margen, que es normal en este tipo de negocios, pues termina siendo el margen de servicios mayor, con el 15.6%, hidrocarburos 6.6%, manufactura 5.4%, construcción 2%, comercio 2.8% y agropecuario 1.7%. Respecto al ROA, el ROA pues que es el retorno de los activos, tenemos que el minero energético está en 8.1%, servicios 7.3%, construcción 5.4%, seguido por la manufactura 4.2%, después comercio 3.8% y el agropecuario 2.3%. Ya para empezar a sacar conclusiones, y esta es una imagen que me gusta mucho porque yo siempre he dicho, y al interior de la superintendencia es como la construcción que hemos hecho con los delegados y los asesores y con toda la gente de la super. Y es que ese frasco que ven ahí donde hay riqueza, o ese contenedor, es lo que se llama sociedad. Y si una empresa está dentro de ese contenedor bien tenido que es sociedad, pues va a producir riqueza y va a crecer esa riqueza, esos empleos que genera. Las sociedades, tener buena contabilidad, tener buen gobierno corporativo, evitar las disputas internas con los socios, tener procedimientos establecidos, tener manuales de transparencia y buena práctica empresarial y de ética empresarial, tener programas de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, tener programas de beneficio e interés colectivo, tener esa empresa legal o formalizada en una sociedad, presentar sus informes y tener todo esto organizado, hace que uno tenga una mejor sociedad, y al tener una mejor sociedad, pues va a tener necesariamente una mejor empresa. Si la empresa está en un buen contenedor, con todas las prácticas adecuadas, pues va a lograr crecer mejor. Tenemos varias conclusiones. Yo creo que ya hemos dicho todo esto, pues las voy a mencionar. La primera es en cuanto al estado de situación financiera. En los últimos 5 años el patrimonio creció un 2% en promedio, y en el 2019 en los últimos 5 años el activo creció 4.7% en promedio, en el último año 12.7%. La tasa de crecimiento del pasivo se redujo de 15.1% en 2015 a 13.4% en el 2019. Y en general las compañías están empleando un promedio más o menos de patrimonio del 54%, que pasivo 46% para sustentar esos activos. En el estado de resultados integral, ¿qué podemos decir? Los ingresos operacionales crecieron 10.2% en el 19. La ganancia pérdida aumentó muy poco, 0.3%, pero está en unos índices. Doctor David, recuérdeme, el número debe ser 69 billones. Sí, señor, 69 billones. 69 billones. Se mantuvo casi que igual año 18 y 19. La rentabilidad, si vamos a hablar de rentabilidad, entonces la rentabilidad del patrimonio, que es el ROE, Return on Equity, ha sido de 8.8% en promedio en los últimos 5 años, y cerró en el 19 en el 11.7%.
si hablamos del ROA, Return on Assets, el retorno de los activos, este ha sido el 4.8% en promedio en los últimos 5 años y cerró en el 19 en el 6.2%. El margen neto ha sido del 7.3 promedio en los últimos 5 años y cerró en el 19 en el 9.1%. Ya hablamos del tema de las pérdidas, tal vez que las que reportaron son menos empresas, pero reportaron un poco más de pérdidas. Conclusiones del PIB, pues el PIB está creciendo. El doctor David tal vez hablar otra vez del PIB. Estamos creciendo de 49 billones de pesos del 18 al 19, de 1.062 a 1.111. Esto pues ha sido, y quiero volver a hacer el énfasis de lo que usted ya dijo, pero quisiera que lo volviera a repetir, cómo estos 4 años de crecimiento del PIB colaboraron con el fortalecimiento de las empresas y cómo nos comparamos con nuestros pares, por ejemplo, latinoamericanos. Yo creo que lo más importante que se tiene que decir acá es un mensaje de cómo la economía colombiana ha sido siempre bastante sólida. En comparación con las economías de la región, nuestra economía solo ha tenido 2 grandes periodos o 2 momentos en el tiempo en donde hemos estado en decrecimiento, 1931 y 1999. De resto, nuestra economía siempre ha mostrado un crecimiento bastante bueno, a veces pequeño, pero que se ha podido sostener dependiendo las crisis internacionales. 2015 fue un año que nos chocó, sin embargo, después de 2015 la economía colombiana mostró un buen periodo de reactivación y eso se ve en el comportamiento o se traduce más bien, es por el comportamiento de su sector empresarial. Y creo que ese es el gran mensaje acá, desde el 2016 al 2019. Gran parte del crecimiento económico que tuvimos se debe por el buen tejido empresarial que hemos tenido y la fortaleza del tejido empresarial a través de los años. Muchas gracias, doctor David. Temas sectoriales. Creo que pues, ahí están las conclusiones. En la región de Bogotá, Cundinamarca, pues está la mayoría, 53.5% de las empresas, pero aportan el 63.4% de los ingresos operacionales. En Antioquia son 181 empresas que aportan pues eso es el 18.1% de las empresas que aportan el 15.1% de los ingresos operacionales. Los activos de las empresas de Bogotá y Antioquia suman 911 billones de pesos, esto equivale al 82% de esos activos de las 1.000 empresas más grandes, y su patrimonio es 356 billones de pesos, equivalente al 60%. Los macrosectores, que son servicios y comercio, yo creo que ya hablamos del tema de los servicios, aportan ingresos operacionales de 221 billones de pesos y 209 billones de pesos, equivalente al 29% y al 28%. Yo creo que estos son como los temas más importantes. Sin embargo, quisiera pasar ya a unas conclusiones más macro, y es volver a repetir que las compañías, las sociedades se han fortalecido en los últimos 4 años. Y esto se debe al crecimiento del PIB consistente en los últimos 4 años. Hemos logrado pues tener unos crecimientos no superiores al 4%, pero nos hemos mantenido en unos niveles de crecimiento comparado además con nuestros pares, que hace que esa situación financiera, que esos activos, que esos pasivos, que ese patrimonio, sobre todo esa situación financiera esté fortalecida y que haya lugar, que además hayamos tenido esos estados, en el estado de resultados, mejores ingresos, unos índices de rentabilidad mejores y ganancias mejores.
yo creo que esto demuestra, segunda conclusión, que hay una solidez patrimonial. Ustedes se fijan, pues la composición en cuanto a pasivos y activos, estamos hablando del 47% de los pasivos y el 53% del patrimonio, están más apalancados en sus activos en patrimonio, y hay una solidez patrimonial, 1.000 empresas más grandes del país. Creo que como conclusión también podemos decir, hombre, mire, esto nos ayuda estos últimos 4 años donde se han fortalecido las empresas, donde hay además una solidez patrimonial mejor, nos va a ayudar a tener una fortaleza para superar la crisis. Por supuesto, esta posición financiera de las empresas va a ayudar, pero hay que mirar por sectores, no todas tendrán las mismas fortalezas, hay que adecuarse a la nueva realidad, obviamente va a haber necesidades de financiación en el entendido de que hay que convertir activos en liquidez para poder hacer ciertos movimientos de flujo financiero y poder capotear la crisis. Y hay que también ver cómo van a ser esos cambios en los mercados, los ajustes en los modelos de negocios que tendrán que hacer las empresas, pero en realidad, en general, podemos hablar de una fortaleza para la sido raro de alguien. Igualmente, hay el propósito de la superintendencia, y siempre lo hemos dicho, la empresa y el empleo hacen una simbiosis, no se puede separar, no podemos hablar de empleo sin hablar de empresa y viceversa. Tenemos que tener clara esa simbiosis. En la medida que nosotros tengamos empresas productivas, competitivas y perdurables, vamos a tener, por supuesto, más empresa y más empleo. Las empresas, y es el mensaje también final, son fundamentales para el bienestar económico del país y la creación y la conservación de empleo. Y es importante que hagamos este monitoreo, y es importante lo que decía el doctor Molano y el propósito de la superintendencia, que es contar con información a 30 de junio que nos va a poder ayudar a mirar cómo está el sector empresarial y a poder tomar las políticas públicas más focalizadas respecto a lo que está sucediendo o que sucedió en el primer semestre de este año. Aquí termina la presentación de la superintendencia respecto a las 1.000 empresas. Doctora Jennifer, la palabra es suya. Gracias, señor superintendente. Colegas, ¿alguien tiene preguntas? No me han reportado aún. ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacer sobre este informe? Vale la pena señalar que apenas terminemos la rueda de prensa, les vamos a estar enviando la presentación y el link con la base de datos en Excel. Marcela Peña, de Blue Radio. Marcela, adelante. Marcela. Que Marcela me está escribiendo, superintendente, la pregunta acá por el chat porque no tiene audio. Ah, caramba, bueno. Natalia Cubillos nos pregunta por aquí que si es posible ahondar en las más grandes de Antioquia. Yo creo que será un análisis posterior, pero señor superintendente. Sí, de pronto, si Natalia quiere, podemos atenderla después en cuanto a cuáles son las más grandes, los índices que tienen. Nosotros normalmente lo que hacemos después de esta rueda de prensa, de esta presentación, ha sido lo que hacemos, vamos a las cámaras de comercio del país y básicamente ahí contamos ya el desarrollo de cada una de las regiones. Super. Marcela Peña de Blue Radio ya me escribió por acá la pregunta, que tiene problemas con la conexión del micrófono, que si es posible hablar de las empresas que más vendieron el año pasado. A ver.
Aquí tenemos el ingreso, a ver qué cambia. ¿Qué le puedo decir que cambia? A ver, yo creo que ahí están en el informe. A ver si yo traigo el informe del año pasado que lo tengo acá. Y le pongo aquí. Aquí están las 50. Un momento que toca aquí hacer gimnasia de archivos. No, digamos que este es un informe consolidado, trata de ver una realidad consolidada por macrosectores y una realidad consolidada por regiones. Ahí en el informe está. Si uno habla de las 5 empresas más grandes del año en cuanto a ingresos operacionales y las compara con el año 18, pues las primeras 5 en el año 19 fueron Ecopetrol, Terpel, Reficar, Comunicación Celular y Almacenes Éxito. Esas son las 5 empresas más grandes. Y el año pasado fueron Ecopetrol, Terpel, Reficar, Almacenes Éxito. Almacenes Éxito pasa del puesto 4 al 5. Y Empresas Públicas de Medellín. Pasa del puesto 5 al puesto 6. Pero ahí están, digamos, en los dos informes, yo creo que pueden ver particularmente qué pasa con las empresas. Aquí lo importante es ver que este reporte es un consolidado que ve temas de macrosectores y temas de regiones en cuanto a las 1000 empresas y sus índices de rentabilidad y su situación tanto de balance como de temas de resultados. Gracias, señor superintendente. Nos pregunta Lady Ruiz de Cable Noticias, también está sin micrófono aquí a través del chat. De estas 1000 empresas más grandes del país, ¿cuántas tuvieron reducción en sus ingresos? ¿En cuáles sectores y por qué se presentó la reducción? A ver, yo creo que en términos generales lo que podemos ver es unos ingresos crecientes para todas y unas pérdidas puntuales en unos de los sectores. Yo creo que eso ya está explicado. Quiero darle pronto la palabra al doctor David. Es un tema muy puntual en temas de servicios, como lo hemos analizado, y muy puntual en el tema carbonero. Entonces, doctor David, yo creo que repetir un poco la explicación. Voy a poner la gráfica, que yo creo que es muy diciente. Ya la pongo. Esta gráfica de qué ocurrió, sobre todo con el índice de pérdidas. Si ustedes se fijan, estamos hablando de 193 empresas que perdían 7.2 billones de pesos. Pasamos a 172 empresas que pierden 12.1 billones de pesos y eso tiene la explicación que en su momento dimos. Doctor David, adelante. Sí, superintendente, para responder la pregunta a esta persona, de esos 12.1 billones que se perdieron, la gran mayoría de las pérdidas se concentraron en dos sectores: servicios y hidrocarburos, como les estaba diciendo. 5.5 billones en servicios, 3.7 billones en minero y hidrocarburos. Lo que habíamos explicado anteriormente, la explicación que está detrás es un tema de choque internacional a los precios de los commodities mineros, que redujeron entonces la producción tanto en exportaciones como en nacional, y pues dado que efectivamente la economía colombiana depende mucho de los precios de los commodities internacionales, pues eso tiene un efecto directo sobre las ganancias
de las empresas dedicadas a ese sector. Esa es realmente la explicación que nos dice el por qué el incremento de las pérdidas entre el 2018 y el 2019. Y hay que agregar además que estas pérdidas que se generan y que pasan de 7.2 billones de pesos a 12.1 billones de pesos, están sobre todo concentradas en la costa atlántica, y por eso esta gráfica donde se ve que en todo el país hay unas rentabilidades, en unos regiones del país mejores que en otros, pero indudablemente es en la costa atlántica donde la rentabilidad, al estar estas empresas ubicadas ahí, es la que se ve más afectada. Muchas gracias, David y señor superintendente. Tiene una pregunta Dari Sandra Peña de Computer World. Dari. Dari. Mira, gracias. Como lo decía, ustedes están hablando del sector servicios, pero ¿qué tipo de servicios son los que se están vendiendo? E incluso, ¿alguna parte de esos servicios corresponden al sector de tecnología? Es decir, las grandes de tecnología que en el mundo han continuado unas ventas impresionantes, un IBM, un SAP, Google, en un ambiente en que Colombia, todos lo sabemos, está apostando por una economía naranja. ¿Qué tanto hay de realidad de la economía naranja dentro de este informe? ¿Se refleja? ¿No se refleja? ¿Qué tanto de esos servicios se están reflejando en estos resultados financieros? Yo creo que aquí, cuando hablamos de servicios, hay que hacer un agregado de todo, ¿no? Estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de servicios médicos, estamos hablando de servicios hoteleros, estamos hablando de todos esos servicios. También el arte y la cultura. Obviamente esto es un tema que está creciendo, tiene que crecer más. No es tan fuerte en estos momentos, pero se incluyen todos esos servicios, teniendo además un tema importante hoy en día, y es toda la información que recibimos de los servicios hospitalarios. Entonces esto lo que agrega es todos los servicios de la economía. Obviamente la economía naranja y los servicios de la creatividad están creciendo, pero en este momento no son tan determinantes para el performance, sobre todo de las 1000 empresas. Estamos hablando que ya en las empresas más pequeñas y en los microempresarios, este sector de la economía naranja es mucho más dinámico. Señor superintendente, tiene una pregunta Mario Alejandro Chávez, editor de Empresas de la República. Mario, adelante. Superintendente, buenos días. Yo quisiera preguntarle por qué la rentabilidad de las empresas bajó el año pasado, como uno lo ve en la diapositiva 17, si la economía tuvo el que fue su mejor crecimiento desde 2014, si mal no recuerdo. A ver, ubicamos la diapositiva. Yo creo que, y ahí de pronto el análisis que uno tiene que ver es que en la medida en la cual tiene mayor patrimonio, el esfuerzo para tener la rentabilidad es mayor. Entonces uno podría decir que esa es una explicación. En la medida que acumula más activos, el esfuerzo tiene que ser mayor, y como lo dijo el doctor David, hay ciertos aspectos puntuales de ciertas industrias que son muy importantes en temas de servicios y en temas sobre todo mineros, que sufrieron, y entonces al sufrir estos embates, por eso es la explicación de la reducción del índice de rentabilidad en el agregado de las 1000 empresas. Super, María Fernanda Herrera de RCN Radio, no tiene micrófonos, manda una pregunta aquí por el chat, si teniendo en cuenta que el año 2015, con una caída en el PIB, se afectó el comportamiento de las empresas, se puede prever, obviamente, que este año, con el golpe del coronavirus, las pérdidas aumenten más aún. Pues claramente sí,
el efecto macroeconómico del decrecimiento del PIB tiene una correlación en la rentabilidad de las empresas, eso va a ser así. En la solvencia de las empresas, eso va a ser así. Nosotros, específicamente el doctor David, en el despacho hicimos unos estudios interesantes de cómo puede afectar, cómo puede caer ese PIB. Y en los escenarios que se construyeron, el último informe, hablábamos de una caída del PIB de entre más o menos el 2% o el 1.9% negativo al 7.7% negativo, dependiendo de también la necesidad del aislamiento. Cada vez nos acercamos más al menos 7.7. Esto tiene un efecto directo en el tema empresarial y así va a ser. Hay unas empresas que tienen más posibilidades de ser fuertes en los momentos de crisis. Estas 1000 empresas y todas las demás vemos que están fortalecidas para la crisis que viene. Vamos a ver qué ocurre, pero indudablemente va a haber un tema en la fortaleza de las empresas y en los resultados de las empresas por el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Eso va a ser así. Vamos a ver qué ocurre. Nosotros habíamos más o menos hecho este estudio diciendo que si caen el 2% y al 7.7% del PIB, vamos a tener unos problemas de solvencia de las empresas, de la totalidad de las empresas del país, entre el 17% y el 38%. Super Carlos González de Revista Dinero nos hace una pregunta por el chat. Las 3 empresas más grandes del país actualmente son del sector petrolero. ¿Eso manifiesta la mayor dependencia que tendría o que tiene el país por este sector? Pues yo considero que es indudable que las exportaciones y la dependencia de la economía al sector minero energético es grande, y en la medida en la cual sufran estos sectores, pues va a sufrir la economía, por supuesto, y también los ingresos incluso de la nación. En la medida que tengamos unos sectores de estos fuertes y un Ecopetrol fuerte, pues vamos a tener muchos mejores resultados. Pregunta Sebastián Londoño de Revista Semana. Sebastián. Superintendente, y a todos buenos días. Hablaba usted de un reporte que se va a presentar ahorita en agosto, que entiendo que con corte a junio de este año, para conocer la situación para el primer semestre de las empresas. Este reporte, ¿qué información incluirá? Y pues con la situación actual, obviamente, ¿qué se puede prever? ¿En pérdidas, baja en ingresos, baja en patrimonio? ¿Cómo lo están viendo? Gracias. A ver, Sebastián, entonces la primera parte es qué se puede prever y cómo lo estamos planeando. Tenemos en el tema de planeación vamos a hacer unas encuestas, pero unas encuestas muy reducidas por sectores. Creo que esas encuestas, si mi memoria no me falla, van a ser más o menos unas 650 encuestas a empresas que son de los macrosectores y las más representativas. Eso va a tener una encuesta empresarial con unas preguntas muy importantes que nos ayuden a establecer ciertas temas que han ocurrido en el primer semestre. La otra parte es un tema eminentemente financiero, información financiera para todas estas 24.000 o 22.000 empresas que presentaron con corte a 31 de diciembre del año pasado. Tal vez ahí, doctor Molano, ahondar un poco en qué le estamos pidiendo a las empresas, porque la idea no es estados financieros full, que sea una carga excesiva, sino que nos puedan colaborar enviando esta información financiera de manera que nosotros la podamos consolidar, ver los macrosectores y ver qué es lo que está pasando en los sectores, en las regiones de estas 1000 empresas y de las otras que les pidamos la información.
Sí, básicamente, pues acá reiterar, digamos, dos cosas. La información financiera se la estamos solicitando a más de 20.000 sociedades que efectivamente transmitieron la información a la Superintendencia de Sociedades y que son con base en las cuales, digamos, estamos construyendo el presente informe. Acá es muy importante entender que el estado de situación financiera nos va a permitir comparar 31 de diciembre del año 2019 con el 30 de junio del año 2020. Y ahí pues precisamente vamos a ver cuál es el impacto desde el punto de vista de activo, pasivo y patrimonio. La otra precisamente es el estado de resultado, donde vamos a ver cómo fue el comportamiento a 30 de junio del año 2019 y a 30 de junio del año 2020 y ver comparativamente precisamente cómo era el comportamiento de esos ingresos y pues en última instancia, Sebastián, tener una idea real de cuál es el impacto con base en la información que generan las mismas empresas. Entonces, pues obviamente acá no hemos querido anticiparnos, lo de ser superintendente, tal vez el análisis se ha hecho hasta ahora desde el punto de vista de insolvencia, pero pues en última instancia ya queremos pasar a algo mucho más real con la información de las compañías que reportan normalmente la superintendencia de sociedades y con la información que podamos construir. Obviamente ya con base en esa información una vez recibida y juntando algo de las otras superintendencias, pues podemos tener más certeza de verdad de cuáles son esos porcentajes, cuál puede ser la afectación real en el activo, cuál puede ser el impacto desde el punto de vista de endeudamiento, cómo se está viendo la fortaleza patrimonial, digamos, afectada, si esa es la conclusión. Y lo mismo desde el punto de vista de ingresos, las afectaciones que han podido tener con una foto mucho más reciente a 30 de junio del año 2020. Entonces, pues es, digamos, un informe que está por construir, pero pues estamos, digamos, claros que la información que vamos a recibir por parte de las sociedades, pues nos va a permitir tener un avance significativo, una foto mucho más real del impacto del sector empresarial, digamos, de lo que son las empresas vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué se puede prever, digamos, para completar esto? Pues no me quiero anticipar a lo que arroje el estudio, pero claramente uno puede mirar y puede prever que no todos los sectores se van a ver afectados de la misma forma. Entonces habrá sectores, sobre todo en los temas de servicios, que van a tener unos problemas adicionales y unas afectaciones mayores. Ustedes saben, el tema del aislamiento preventivo obligatorio pues no es lo mismo para todos los sectores, eso tiene un impacto. El tema de la nueva realidad, los cambios que van a tener los consumidores pues no va a afectar lo mismo a todos los sectores. Entonces, si usted me pregunta qué se puede prever, pues se puede prever que los impactos van a ser distintos dependiendo del sector y dependiendo de cómo esa nueva realidad va a terminar en cada uno de los sectores y los cambios que van a tener los parámetros de consumo o las tendencias de consumo que tengan los consumidores por ciertos bienes y servicios. Eso es lo que vamos a ver. Señor Superintendente, me tomo aquí el atrevimiento de integrar una pregunta de dos colegas, Hermes Figueroa, que es el editor económico del Universal de Cartagena, y Lupe Mutón, que es la editora también económica del Heraldo de Barranquilla. Entonces, me dicen cuál es como el desempeño en términos generales de las empresas en la costa Caribe y a qué se debe la baja rentabilidad de las empresas en la costa Caribe. Bueno, yo quisiera, vuelvo y repito, nosotros vamos a ir a cada una de las cámaras de comercio, a exponer cada una de las regiones, pero para contestar el tema de la región Caribe, yo creo que ya lo hemos dicho, la costa atlántica tiene una sensibilidad especial por el tema carbonero y por servicios. Ya había unas empresas que estaban presentando temas de algunos problemas de rentabilidad y eso se refleja necesariamente en la información financiera con corte a 31 de diciembre, donde claramente la costa atlántica tiene un problema de rentabilidad y de crecimiento en esos estados financieros, esa fortaleza financiera para el año 19.
Pues con esto terminaríamos, señor superintendente, esta presentación del informe de 1000 empresas. Ya no tenemos más preguntas. Solamente recordarle a los colegas que el informe va a quedar colgado en la página web y en unos minutos les estaremos enviando la presentación y la base que contiene toda la información. No sé, señor superintendente, si quiere hacer alguna conclusión. Sí, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Obviamente darle las gracias a todo el equipo de trabajo de la superintendencia que pues trabajó para poner este informe. Algunas noticias, algunos temas parroquiales. El próximo, dentro de un mes, deberíamos estar sacando el informe de las 9000 empresas. La próxima semana vamos a hacer el lanzamiento del primer sistema inteligente de captura de información para hacer la presentación de las solicitudes de insolvencia, específicamente lo que llamamos el procedimiento NEAR. Lo vamos a hacer la próxima semana. El día de las 9000 empresas vamos a también hacer la presentación del nuevo sistema de información de la superintendencia con unas bases de datos y una interfase mucho más robusta. El sistema se llama Sistema Integrado de Información Societaria. Estamos cambiando el nombre de PIE a Sistema Integrado de Información Societaria. Tiene 2 SIS, porque la idea es que vamos a empezar a integrarnos con el resto de las superintendencias, en eso estamos trabajando, pero queríamos sacar primero el nombre para que no tuviéramos que después cambiarlo. Entonces vamos a integrarnos completamente con las otras superintendencias para tener la información muy robusta que ustedes van a poder utilizar también. Conclusión, hay fortaleza patrimonial, hay fortaleza en los estados financieros de las empresas, de las 1000 empresas con corte 31 de diciembre. Eso nos ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que puede estar pasando. Obviamente va a haber sectores distintos y no podemos hablar de empleo sin hablar de las empresas. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder mantener este ecosistema empresarial fuerte. Nuestro tejido empresarial tiene que estar fuerte para poder salir adelante y conservar el empleo en bienestar de todos los colombianos. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a todos. Y cualquier cosa, estamos conectados por el chat y por el teléfono. 1000 gracias por su participación. Muchísimas Muchas gracias. Hasta luego. El besillo.